Bienvenidos a su canal de gerencia de proyectos, un canal para gerentes y gestores de proyectos. El día de hoy veremos árbol de problemas y objetivos. Espero les guste y agradezco un comentario en la caja de comentarios. Veremos una pequeña introducción, luego la definición de árbol de problemas y objetivos, el proceso cómo se realiza, una conclusión, recomendaciones a medida que vamos avanzando y la bibliografía. Bueno, la física, para explicar los fenómenos físicos y naturales que suceden en la vida cotidiana, ha realizado unos modelos abstractos teniendo en cuenta unas leyes, entre estas la mencionada tercera ley de Newton, que dice que a toda acción viene acompañada de una reacción o una consecuencia. Teniendo en cuenta este modo de explicar los fenómenos, en el ámbito de la administración a la gestión se quiso aplicar este principio para explicar y conocer las problemáticas o necesidades que aquejan a una comunidad y además para mejorar en ese entonces las bases técnicas de la formulación de programas y proyectos. Es por eso que en el año 1969 la corporación ADIT creó la metodología árbol de problemas y objetivos. Luego fue mejorada por una corporación alemana, la GTS, en su metodología SOP, que es una metodología de planeación por objetivos. Y por último fue impulsada por la CEPAL y las Naciones Unidas como la primera fase de la metodología de marco lógico. La UNESCO presenta la siguiente definición. Es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, la cual se intenta solucionar analizando las relaciones tipo causa-efecto. Es decir, van a ser dos árboles, un árbol de problemas y un árbol de objetivos. El de problemas se estructura por causas, efectos y en la intersección de los dos se crea el problema. Luego este se traduce a positivo y se convierte en positivo y se convierte en el árbol de objetivos. Las causas pasan a ser medios y los efectos pasan a ser fines. Lo veremos más adelante. El proceso es el siguiente para la realización de este método. Primero debemos de recibir unos insumos de información, ya sean datos, estadísticas o información o diagnósticos si es necesario, para que soporten la creación del árbol de problemas. Luego seguimos una logística, convocamos al equipo de trabajo y además convocamos a unos interesados, puede ser la comunidad que es la que está día a día percibiendo el problema, y además el equipo de trabajo debe ser interdisciplinario con el fin de recibir diferentes ideas y perspectivas desde la experiencia y pues así que el proceso de encontrar el problema sea mucho más eficaz. Luego pasamos ya en materia a la creación primero del árbol de causas, luego pasamos a la creación del árbol de efectos, luego hacemos la unión de los dos árboles. Nos da como resultado el árbol de problemas en donde las causas se vuelven las raíces y los efectos se vuelven las hojas y el tronco es el problema. Luego pasamos a una verificación de la lógica causa-efecto. Si esta lógica no se cumple debemos devolvernos y verificar para que cumpla con esta premisa. Luego pasamos al árbol de medios, realizamos el árbol de fines, unimos los dos árboles y se nos convierte en el árbol de objetivos, verificamos la lógica y por último generamos las alternativas de solución para posteriormente generar unos criterios que nos permitan filtrar esas alternativas y generar alternativas de proyecto. El árbol de las causas. El árbol de las causas es aquel que me define qué es lo que me está generando el problema o la situación que aqueja a la comunidad. Entonces el moderador en la reunión debe de preguntar por qué está pasando el problema, además de apoyarse en las siguientes preguntas: ¿en qué consiste la situación o el problema? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son las causas inmediatas? ¿Podemos actuar para corregir esto? Con el fin de que nos vamos adelantando y saber si existen alternativas de solución al problema. Los beneficiarios de la idea que más adelante se estructura, es importante que los citemos porque ellos nos van a suministrar lo que es los síntomas del problema y el equipo metodológico
encargado de la reunión, debe de traducir esos síntomas en causas y el problema como tal. Debemos evitar temas tan genéricos como la pobreza, infelicidad y falta de oportunidades. Debemos de ser específicos, porque manejar estas palabras genéricas, las cuales no tienen una solución única por la vía de los programas y proyectos. Un ejemplo, por ejemplo, aquí llegamos al consenso de que hay una alta tasa de enfermedades en una localidad X. ¿Esto por qué se genera? Primero, por malos hábitos de higiene. ¿Por qué hay malos hábitos de higiene? Por falta de educación en higiene. Segunda causa, deficiente acceso a centros de salud. ¿Por qué? Por vías de acceso a centros de localidades vecinas en mal estado. Falta de atención en salud de la localidad. Tercera causa, porque hay un consumo de agua contaminada. ¿Por qué? Por inexistencia del tratamiento adecuado de agua. Y la última, ambiente contaminado e insalubre. ¿Por qué? Por inexistencia de alcantarillado y por mal manejo de residuos sólidos domiciliarios. Aquí recalco la importancia de la pregunta del por qué se genera para poder encontrar esas causas raíces del problema. Y resultado de esto nos va a generar niveles de causas. Por ejemplo, aquí tenemos el primer nivel, que son causas directas, y el segundo nivel y tercer nivel y cuarto y más son las causas indirectas. Algunas recomendaciones: debemos de cuidarnos de no confundir el problema con la falta de solución. Es decir, por ejemplo, decir que hay que distribuir alimentos no se puede decir, porque distribución de alimentos ya es una solución a una posible problemática de que los niños están desnutridos. Hace falta un centro de salud, tampoco se puede manejar porque es una solución a un posible problema como existencia de una alta morbilidad, es decir, que se nos están enfermando. Se requiere un programa de capacitación, tampoco es una solución a un posible problema, por ejemplo, como no hay suficientes trabajadores calificados. Es conveniente convocar y realizar un panel de 360 grados con el fin de promover la participación por parte de los que están asistiendo a la creación de este proceso. Y aparte, realizar paralelamente un análisis de interesados con el fin de identificar quiénes van a ser los beneficiarios y pues saber quiénes estarían en contra o a favor de esa posible idea del proyecto. Se deben manejar herramientas didácticas en la reunión con el fin de hacer un proceso más eficaz. Debemos de cuidarnos de relaciones tipo circular, por ejemplo, que el problema sea la poca producción en alguna industria. Decimos que una causa es que no hay financiación por parte del Estado o por parte de los bancos, y esto vuelve y me genera una poca producción. Cuando caemos en este tipo de problemas, quiere decir que hace falta información. Hace falta consulta a expertos, hace falta ampliar el equipo de trabajo. Entonces una solución es devolvernos a los insumos, recaudar más información para poder tener las ideas o consultar a expertos que nos den una luz sobre las causas reales al problema de poca producción. El árbol de efectos traduce que son las consecuencias de que el problema siga existiendo. Es recomendable que se desarrolle de 2 a 4 niveles de efectos encadenados, suelen ser suficientes. Y si los efectos identificados son serios y ameritan trabajar para evitar que ocurran, se procederá al análisis de estrategias para la solución del problema, porque más adelante estos efectos se van a convertir en el fin último del proyecto. Aquí un ejemplo, seguimos con alta tasa de enfermedades en la localidad. ¿Qué me genera si el problema persiste? Es una alta tasa de mortalidad, unos elevados costos de atención en salud, que me genera postergación de otras necesidades y un aumento en el nivel de la pobreza. También me genera un mayor ausentismo laboral, lo que genera menor rendimiento, mayores costos de producción, baja productividad y aumento en el nivel de pobreza. La alta tasa de inasistencia y repetencia escolar me genera deficiente calificación laboral, baja remuneración a la comunidad y aumento en el nivel de pobreza. Entonces vemos cómo existe esa lógica de causa-efecto.
Todo va concatenado, va unido. Ahora, el árbol de objetivos es la traducción del árbol de problemas en positivo. Es decir, que en el árbol de problemas, si algo faltaba, ahora existirá. Si un bien estaba deteriorado, ahora estará en buenas condiciones. Si la población sufría, ya no lo hará más. Las causas pasan a ser medios, o sea, las condiciones indispensables para poder suplir el problema. El problema pasa a ser el objetivo general del programa o proyecto, y los efectos pasan a ser los fines que busca el programa o proyecto. Si antes predominaba la pregunta ¿por qué?, ahora predomina el cómo se va a hacer. No es posible porque, como dije, la traducción de lo negativo a lo positivo en términos de redacción, no es posible hacerlo en forma mecánica. Hay que hacer una revisión exhaustiva a este cambio, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, con palabras en el árbol de problemas de crecimiento poblacional. Esto no lo podemos traducir en el árbol de objetivos como de crecimiento poblacional, o que no crezca más la población, porque eso es algo que no puede suceder. Entonces simplemente obviamos el tema en el árbol de objetivos y seguimos con las demás conversiones de causas a medios. Aquí seguimos con el ejemplo. Antes había alta tasa de enfermedades en la localidad X, ahora hay baja tasa de enfermedades. ¿Cómo se genera esto? Pues con buenos hábitos de higiene, una buena educación en higiene, un buen acceso a centros de salud, que existan vías de acceso de localidades vecinas en buen estado, la población debe contar con atención en salud, que el consumo de agua en buenas condiciones, para ello debe existir un tratamiento adecuado de agua, también debe haber ambiente descontaminado y sano, para ello debe existir un alcantarillado y buen manejo de residuos sólidos. Entonces vemos que estos medios nos van identificando esas posibles alternativas de proyecto. Ya nos vamos dando cuenta qué debemos de realizar para poder suplir esa problemática. La baja tasa de enfermedades me va a generar unos fines positivos que serían reducir la mortalidad, el costo de atención en salud, reducirlo también, por lo tanto podemos atender a otras necesidades y un menor nivel de pobreza de la comunidad. El bajo ausentismo laboral, por lo tanto menores costos de producción, mejor productividad y menor nivel de pobreza. Bajas tasas de inasistencia escolar y repitencia me generará adecuada calificación laboral, buenas prácticas de remuneraciones y por ende menor nivel de pobreza en la comunidad. Entonces vemos que no se pierde esa lógica ahora de medios a fines, todo va concatenado. Como mencioné ahora, ya podríamos ver las posibles alternativas de proyecto, en este caso el curso de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos, aquí el mejoramiento de los caminos, la construcción de un hospital, aquí la construcción de una planta de tratamiento, la construcción del alcantarillado y un programa de recolección de residuos sólidos domiciliarios. Después, cuando estas alternativas, me devuelvo, ya las dejamos claras, las definimos, debemos de establecer los primeros criterios para comenzar a filtrar estas alternativas, es decir, la organización que está haciendo este análisis de árbol de problemas y objetivos, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su competencia, debe de descartar unas alternativas de proyecto y decantarse por la que sea más competente. Luego de hacer esa primera filtración, nos quedaron 3 alternativas de proyecto. En este caso es una organización pública que puede hacer lo siguiente: puede mejorar los caminos, puede realizar el curso de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos y puede construir el centro de salud. Las otras alternativas de proyecto se deben de considerar como supuestos.
porque debemos de ser claros que en el árbol de objetivos los medios identificados son las condiciones indispensables para poder suplir esa problemática. Entonces, si solamente escogemos 3 alternativas, las otras alternativas, si no es la situación del proyecto que vamos a ejecutar, deben de ser supuestos para nosotros porque son indispensables para poder suplir la problemática. Entonces ya después de eso pasamos a una configuración de las alternativas. En este caso configuramos la primera y la segunda, y otra configuración que fue la segunda y la tercera, 2 alternativas. Después de ya tener estas 2 alternativas de proyecto, debemos de pasar a un análisis de prefactibilidad o factibilidad. El analista de proyectos y la organización como tal debe definir hasta el alcance, hasta dónde va a ser el estudio, para poder decantarse por la alternativa 1 o por la alternativa 2. Este análisis me permite saber la viabilidad técnica de construir o implementarla, me permite saber los niveles de aceptabilidad de la alternativa por parte de la comunidad, podemos apoyarnos en investigación de mercados, sabemos, haciendo estos estudios, el financiamiento requerido versus lo que tenemos disponible, y también sabemos o nos damos cuenta de la capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa del programa o proyecto, y saber si estas alternativas impactan o no y en qué medida el medio ambiente. Como conclusión, tenemos que el árbol de problemas y objetivos es un método participativo en el que asisten personas de diferentes ramas de las ciencias con el fin de recabar sus experiencias y sus ideas y poder saber la problemática o la necesidad que aqueja a una comunidad, a una población, y por ende después establecer medios o soluciones y saber el fin que deben de perseguir los programas y proyectos, teniendo en cuenta muy bien, como lo mencionaba ahora, la institucionalidad, es decir, la competencia del ente o la organización que esté haciendo este análisis de diagnóstico mediante el árbol de problemas y objetivos. Por último, agradecerles, y esta es la bibliografía: formulación de programas con la metodología de marco lógico de las Naciones Unidas y la CEPAL del año 2011, y la definición de árbol de problemas y objetivos de la UNESCO. Espero les haya gustado y agradezco me dejen un comentario en la caja de comentarios. Nos vemos en otra ocasión.